Hola. Ahí nos escuchas, Ahora sí. Gloria, muy bien. Contanos Ahora, cuál ¿ahí me es el... escuchan bien? Yo te escucho perfecto, acá los chicos te escuchamos bien, sí, sí. Bien, bien. Contanos cuál es el panorama, cuál es la preocupación que tienen para con los trabajadores allí del Sanatorio Río Negro, donde se han registrado varios casos positivos dentro del personal de salud, ¿no? Sí, la verdad que la preocupación es mayúscula por todos los trabajadores, no solamente de Cipolletti, sino de la provincia, porque también en Bariloche tenemos mucha cantidad de compañeros infectados. Lo que estamos trabajando es, desde el momento cero, solicitar que nos den las garantías, tanto gubernamentales como empresariales, para que los trabajadores no pasen por estas situaciones, sobre todo de angustia, de incertidumbre, no sabiendo si van a entrar a una guardia y tienen los elementos de protección personal, si se van a infectar, si no solamente se infectan ellos, sino que se llevan a la familia todo esto. Así que en este momento tenemos 14 trabajadores del sanatorio infectados desde el momento que empezó la pandemia. ¿De dónde son? No solamente de Chipolletti, sabemos que hay 2 casos de aquí de Neuquén y hay también casos de otras localidades, de Allen, si no me equivoco. Sí, el tema es que trabajadores del Sanatorio Río Negro van desde Roca, Allen, Fernández Toro, Neuquén, inclusive gente de Regina estuvo yendo en algún momento. Y ese es el gran temor de que se vaya desparramando de tal manera que sea incontrolable, ¿no? Por el momento son 14. Ayer hablé con el ministro de Salud, hablé con la gente del comité de crisis y de infectología de la ciudad de Cipolletti, con los empresarios, obviamente del Sanatorio Río Negro estamos hablando todos los días, por motivos varios. Bueno, me comentaban que ahora sobre el fin de semana se van a testear a 16 compañeros más, 16 compañeros que ya estuvieron en la cuarentena, porque ustedes saben que se fue cerrando el sanatorio, varios sectores, está completamente cerrado. En Salud Pública empezó con la desinfección para que posteriormente, en el caso de ser necesario, se usen las camas que están en el sanatorio también, si tuviéramos un pico grande de contagios, ¿no? En la ciudad de Cipolletti. No solamente hablando del personal, sino de la población toda. Bien, ¿cómo van a actuar ahora? ¿Cómo van a seguir tras este panorama que nos cuentan? ¿Qué han pedido, bueno, qué han solicitado? ¿Cómo? ¿Qué han pedido, qué han solicitado para que cambien las condiciones? Lo que nosotros venimos solicitando del momento cero es que se respeten 100% los protocolos que fueron variando, tanto a nivel nacional como provincial. Todos ustedes saben, hay procederes que se fueron modificando a medida que se va conociendo más de todo esto, porque también tenemos que tener muy presente que es una pandemia completamente desconocida para el mundo, y a medida de que van saliendo los protocolos, nosotros lo que queremos, dentro de las garantías que pedimos de salubridad, es que se respeten 100% los protocolos, que se les entreguen los elementos de protección personal a todo el personal. Cabe aclarar que para todo el personal no es lo mismo, no se le debe entregar el mismo elemento de protección personal, porque todo tiene que ver con el sector donde esté el compañero trabajando, ¿sí? Por darte un solo ejemplo, no todos los trabajadores tienen que usar el barbijo N95 de toda su jornada laboral, sino hay otros que le van a garantizar la salubridad y así todos van a estar protegidos. Bien. ¿Qué pasó con la guardia al final? Porque yo recuerdo un comunicado que indicaba que no estaba funcionando, ¿no? ¿Cómo es el tema de la guardia del sanatorio? No está funcionando porque preventivamente se decidió eso para tratar de evitar mayores contagios. Claro. Por eso mismo no está funcionando la guardia,
terapia tampoco está funcionando, bueno, hay un par de sectores que no estaban funcionando y que se siguió atendiendo a la gente internada, obviamente no con este cuadro, pero que se siguió atendiendo a los que estaban internados como de forma habitual. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes, Ignacio te saluda. Buenas tardes, Ignacio. Gloria, te hago una consulta. Recién confirmabas los 14 compañeros que dieron positivo en coronavirus y 16 compañeros que tuvieron algún tipo de contacto. 16, es así, 14, la semana pasada, puede ser esta semana, la verdad que con el tiempo de tanto encierro se altera por ahí, claro. Si es lunes, si es viernes, ¿no? Sepan disculpar. La semana anterior se hizo un testeo a 20 compañeros. De esos 20, 8 salieron positivos. O sea, el resto, por darte un ejemplo, así fue sucediendo desde el momento que empezó a descubrirse que había pacientes con COVID positivo. Uh-huh. Los 12 pacientes, estos restantes, se ponen en cuarentena, ¿sí? Con todo el control y el tiempo y el proceder que es necesario para estos casos. Pasado el tiempo de la cuarentena, a esos compañeros se los van a volver a testear. ¿Por qué? Porque puede estar negativo en principio y después empezar con sintomatología y pasar a positivo. Entonces, si pasaron la cuarentena sin ningún síntoma, se los vuelve a testear y en el caso de ser negativos, se reingresan y se reincorporan a los puestos de trabajo, pero ya con la garantía de saber que no está contagiado. Ahora mi pregunta con este panorama, Gloria, que nos contás es, teniendo en cuenta que se declaró justamente la cuarentena ya hace varias semanas, el presidente incluso en su momento había dicho para que no colapse el sistema de salud, en parte se entendía también que era para proteger y resguardar a los trabajadores de la salud. ¿Qué pasó en este caso? ¿Qué fue lo que falló? A mi modo de entender primero que nada, un montón de errores de procedimientos, ¿sí? De procedimientos, por ejemplo, tanto empresariales como gubernamentales. Vuelvo a decir, entiendo que no ha sido adrede, no quiero pensar que haya sido adrede, dado que todos tenemos un gran desconocimiento sobre el tema, ¿sí? Inclusive el personal, el médico, porque es algo nuevo para todos. Entonces, a raíz de eso, por ejemplo, el primer gran error es ingresar a una persona que entró con otro cuadro para ser internado y que esa persona no haya denunciado que hacía menos de un mes que había estado en el exterior, por ejemplo. Entonces, a raíz de eso, se empiezan a contagiar, en principio, los 2 primeros compañeros de terapia intensiva. Y a raíz de ese mismo cuadro, la empresa comete un error y un acierto a la vez. ¿Por qué? Porque la empresa hace testear en forma particular a los compañeros del sector para ver quién estaba positivo y quién no, dado que Salud Pública está colapsado con las demandas y se tardan bastante más en realizar los testeos. No porque no quiera, sino porque no dan los tiempos y las distancias país de la provincia. Pero en principio no estaba, acuérdense que no estaba autorizado ningún laboratorio de Río Negro, era todo al Malbrán. Entonces, para tratar de achicar los tiempos, se mandó a un laboratorio privado donde se dio positivo y a raíz de eso, bueno, no tenemos un número mayor de infectados, porque si hubiésemos esperado el tiempo que deberían haber esperado por los plazos y la demanda que tiene Salud Pública, quizás hoy estaríamos hablando de un número bastante mayor de infectados, compañeros infectados, ¿no? Falló el procedimiento humano, como en todas las cosas,
Eso es lo que falló el tratar de preservar y ser austero en algunas cosas y no trabajar 1000 por 1000 en la prevención. Esto es una opinión muy personal mía, pero yo creo que si se hubiese trabajado un poco más fuertemente en la prevención, también podíamos haber tenido un número mucho menor de compañeros infectados. Bien. Gloria, te agradecemos el tiempo, ha sido muy amable y esperemos que esta solución se tenga en cuenta, ¿no? Es lo que están pidiendo ustedes, porque calculo que así como pasa en Río Negro, puede llegar a pasar también aquí en Neuquén y en otros lugares, ¿no? Así que es bueno que esto se vaya viendo. Muchas gracias. Ojalá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, chau, chau.